Vale, vamos a comenzar, reanudar el seminario de computación y criptografía cuántica. En esta segunda sesión vamos a introducir las tecnologías que soportan la criptografía cuántica. Vamos a hacer un breve resumen, digamos, de las propiedades más importantes de la información cuántica antes de pasar, digamos, a desarrollar la criptografía cuántica. Recordamos, la información cuántica, en principio, la unidad de información cuántica, el qubit, es un sistema, son un sistema físico que puede estar en dos estados que van a representar el 0 y el 1, pero también puede estar en una combinación lineal del 0 y el 1, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia esencial entre la información cuántica y la información clásica, y tenía algunas consecuencias bastante interesantes y bastante sorprendentes por las propiedades, ¿no? En particular, la primera diferencia esencial, aparte de ese pequeño matiz de que la información puede estar en una superposición de 0 y 1, era el proceso de la medida de la información cuántica. Al medir la información cuántica, veíamos que el estado del qubit, salvo que estuviese en un estado puro 0 o 1, se modificaba, y que el resultado de la medida era un experimento aleatorio. Salía el 0 con una determinada probabilidad y el 1 con otra probabilidad, que tenían que ver con los coeficientes de la combinación lineal en la que aparecían el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Esa era una de las principales diferencias. Leer información cuántica no es lo mismo que leer información clásica. Y a partir de ahí se derivaban más resultados interesantes, como por ejemplo que los qubits podían estar entrelazados, pueden estar entrelazados de manera que lo que hagas con uno influye al otro, en particular con los pares EPR, que eran las combinaciones 0,0 más 1,1. Recordamos que al medir uno de ellos, si luego mides el segundo, siempre sale lo mismo, ¿de acuerdo? Y eso puede tener aplicaciones importantes, en particular para la criptografía cuántica, por ejemplo. ¿De acuerdo? También había otra consecuencia muy importante, y es que no se podían copiar estados. Ese es un resultado que es muy importante, evidentemente, porque si yo tengo un estado que es desconocido para mí, yo no puedo copiarlo. Es absolutamente imposible copiarlo. ¿Por qué? Porque no puedo medirlo, porque al medirlo lo destruye y no obtengo prácticamente ninguna información, más que un resultado 0 o 1. Y habíamos visto, con un cálculo muy sencillito, que es imposible copiar estados, porque un copiador, si es capaz de copiar dos estados que no son proporcionales entre sí, que digamos que forman un determinado ángulo, siempre va a haber estados, normalmente los estados intermedios entre esos, que no se van a copiar bien. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, teniendo en cuenta un poco esas propiedades de la información cuántica, que son bastante sorprendentes, pero bueno, es así como funciona la física cuántica. Y bueno, llevamos más de un siglo, digamos, con estos aplicando este tipo de conocimientos, y nunca se han encontrado ninguna contradicción en la naturaleza ni en los laboratorios, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a introducir pues la criptografía cuántica. Recordamos, habíamos comentado muy por encima, que en el año 95 Peter Shor descubrió un algoritmo que permitía, sobre un ordenador cuántico, factorizar números enteros y calcular logaritmos discretos en tiempo polinomial en el número de dígitos de los números, ¿vale? Eso en principio rompe todos los sistemas de criptografía de clave pública que existen actualmente. Sin embargo, esta misma tecnología, la tecnología cuántica, por una parte rompe estos sistemas de criptografía, pero por otra parte te permite habilitar un sistema de criptografía, un sistema de clave privada. ¿Cómo? Pues sencillamente permitiendo una distribución segura de las claves. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver un poquito en este seminario? ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquito el
empezaremos introduciendo un poquito el planteamiento general de lo que es un sistema de clave privada, un sistema de clave pública, cómo se utilizan estos sistemas en la actualidad, cuáles se utiliza más. Veremos que obviamente la criptografía en la actualidad es algo absolutamente imprescindible, y luego ya pasaremos un poquito a describir los fundamentos de la criptografía cuántica. Veremos un protocolo, el primero de ellos, que además es el que se utiliza en muchos de los dispositivos comerciales, que es el protocolo BB84. BB son las iniciales de los autores de ese protocolo, Bennett y Brassard, y el protocolo es del año 84. ¿De acuerdo? Este protocolo tiene una historia curiosa, porque realmente el origen de este protocolo es de un tal Wiesner, que publicó allá por finales de la década de los 60, intentó publicar un resultado sobre cómo se podría utilizar tecnología cuántica para, por ejemplo, hacer dinero seguro, dinero que fuera infalsificable. ¿De acuerdo? Bien, por esa época nadie debió entender muy bien de qué iba aquello y no consiguió publicar el artículo, que se publicó después, creo que en el año 83. Y Bennett y Brassard conocieron ese resultado y a raíz de ese resultado montaron el protocolo para criptografía cuántica, un protocolo para la distribución de claves, que es en el que se suele utilizar actualmente. Hay otros protocolos, pero básicamente todos los protocolos son bastante parecidos, son más o menos equivalentes, y este es el más importante, ¿vale? Veremos un poquito cómo se usan los fundamentos de la criptografía cuántica para demostrar la seguridad de este protocolo. Lo veremos en un caso particular, pero nos puede dar una idea bastante clara de cuál es el origen de la seguridad de la criptografía cuántica, porque recordemos, la criptografía cuántica va a permitir que estamos distribuyendo claves privadas. Yo genero una clave, la quiero distribuir a otro interlocutor, la distribuyo por canales a los que tiene acceso un espía, y a pesar de que tenga acceso a todos los canales de comunicación, al canal cuántico, al canal clásico, vamos a estar seguros de que vamos a poder distribuir esas claves. ¿De acuerdo? Veremos que esa distribución en realidad es decir que no es que podamos impedir que el espía intente leer la clave, sino que cuando intenta leerla nosotros nos enteramos de que está leyéndola. ¿De acuerdo? Y esa es la base. Y hablaremos un poquito de cuál es un poco la proyección de estas tecnologías en el mundo empresarial y en el mundo comercial, que es una tecnología que ya existe comercialmente. ¿De acuerdo? Bien, entonces pasamos al primero de los puntos. Vamos a recordar un poquito en qué se basa la criptografía de clave privada. La criptografía de clave privada básicamente consiste en que hay dos interlocutores. Uno de ellos tiene un mensaje en claro, quiere mandárselo a un compañero, a un conocido, y quiere que nadie pueda interceptar el mensaje y pueda leerlo. Nadie que intercepte el mensaje pueda leerlo. Entonces lo que hace es encriptarlo de alguna manera para que no lo pueda leer quien interpreta ese mensaje, y sí que el receptor del mensaje sea capaz de volver a desencriptar, a descodificar y leer el mensaje en claro de nuevo. ¿De acuerdo? Para eso, todos los sistemas utilizan una clave que se aplica a través de una determinada función o procedimiento sobre el mensaje en claro. Esto aparece un mensaje encriptado que no tiene aparentemente ningún sentido, y usando la misma clave el receptor descodifica el mensaje y vuelve a tener el mensaje en claro. ¿De acuerdo? Esto supone que los dos interlocutores tienen que tener una clave, compartir una clave, saber una clave común que nadie más sepa. ¿De acuerdo? Y entonces este es el problema de la clave privada. Si yo con mi interlocutor tengo que tener una clave que nadie más sepa más que yo y él, entonces ¿cómo la distribuyo? Porque si yo intento decir no, previamente al hacer todo este procedimiento te mando la clave y luego la usamos. Pero claro, si la mandas la clave por un canal
que no es seguro, pues tienes el mismo problema. El espía puede interceptar la clave y a continuación podría descifrar el problema. Entonces, en la criptografía de clave privada, el problema real, que no tiene solución actualmente en criptografía clásica, es cómo distribuir las claves. ¿De acuerdo? Y a partir del documento cifrado, por fuerza bruta, podrías deducir la clave. Solo con el documento cifrado. No. Bueno, existe un solo procedimiento que es seguro de encriptación. Solo hay uno. Que consiste en utilizar dos claves aleatorias, que solo conozcan los interlocutores y que sea tan larga como el mensaje. Y que se use solo una vez. Entonces el mensaje se codifica en bit, la clave haces el XOR bit a bit. Entonces la probabilidad de cada posición en el mensaje cifrado de 0 y 1 es la misma, o sea, es completamente aleatorio. Lo que aparece ahí es un mensaje completamente aleatorio, y luego el receptor hace la misma operación y recupera el mensaje, ¿de acuerdo? Pero si tú usas esa clave más de una vez, pues empiezas a dar pistas, y cuantas más pistas des, pues más opciones tendría el espía de poder descifrarlo. Varios trozos del documento, o sea, varias... Pero en cualquier caso, es decir, la criptografía actual utiliza una clave pequeñita, normalmente, por ejemplo, 128 bits, o bueno, 64, 128, como mucho 256 bits de clave, que normalmente la cambian en los sistemas más seguros cada 20 minutos, más o menos, o cosas así. Cada 20 minutos cambian la clave privada. Pero es una clave de 256 o ahora lo más normal de 128 bits. 128 bits que sirven para codificar megas y megas de información. ¿De acuerdo? Y eso, bueno, aparentemente es seguro, quiero decir. No se puede demostrar, pero nadie ha conseguido descifrar esas claves. ¿De acuerdo? O sea que una cosa es lo que aparentemente creamos que es seguro y otra cosa es lo que podamos demostrar formalmente que es seguro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora veremos un ejemplito de cómo se utiliza la clave privada. Lo que te decía antes, no se utiliza una clave tan larga como el mensaje, porque claro, si el problema es distribuir claves, pues claro, si encima tenemos que generar claves de megas de tamaño, pues sería imposible. Es instantánea, ¿no? Por una clave tan larga como el mensaje. Sí, es instantánea. La ampliación es instantánea. Sí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de cómo funciona uno de los dos procedimientos que se utiliza como estándar para encriptación. El triple DES, la triple DES, y luego está el AES. Son los dos clásicos, los dos más importantes, ¿vale? Fijaos, el triple DES funciona, entra un mensaje de 64 bits, ¿vale? Aquí tenemos una función de cifrado que depende de una clave privada de 48 bits, ¿vale? Y el mensaje entra aquí se le aplica una operación con una clave privada, se hace aquí una suma XOR, se hace aquí un XOR, y este proceso se vuelve a repetir 16 veces. Aquí hay claves distintas, privadas todas, ¿vale? Y al final sale el mensaje cifrado. Ahí sale el mensaje cifrado, ¿de acuerdo? Ese es el DES, ¿vale? El triple DES, bueno, el DES en realidad, utiliza también una clave de 64 bits. Aunque aquí aparecen 16 claves distintas, la clave es de 64 bits, lo que pasa es que hay un procedimiento para generar, a partir de una clave de 64 bits, 16 claves de 48 bits, haciendo operaciones, bueno, normalmente bastante complicadas. Con una de 64 bits generan las 16 claves que necesitan aquí de 48 bits. Y a partir de ahí todo esto funciona. Esto es muy rápido, por esto incluso está implementado en hardware, y es muy rápido. Y el triple DES, pues sencillamente este es el DES, y el triple DES lo que hace es enlazar, en lugar de usar una sola clave de 64 bits, utiliza tres claves de 64 bits, o sea que utiliza unos 156 bits o algo así, y encadena tres veces el procedimiento. Este es el triple DES, el que se utiliza comercialmente.
¿vale? Uno de ellos. Está este y el AES, que es otro estándar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la clave privada realmente se necesita muy poquita, porque tú aquí puedes meter una clave de 64 bits o 3 claves de 64 bits, claves privadas, y estar ahí mandando información durante 20 minutos, por ejemplo, en un sistema seguro. Y a los 20 minutos cambias las claves, refrescas las claves de para K1, K2, K3 para encriptar y otros 20 minutos. ¿De acuerdo? Y entonces, estos son los sistemas que se utilizan actualmente. En la transferencia masiva de información encriptada se utilizan lo que se llaman sistemas simétricos de encriptamiento. Es una clave no muy grande que encripta mucha información y que de vez en cuando, obviamente, la clave hay que cambiarla. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y los sistemas de clave pública cómo funcionan? Pues los sistemas de clave pública funcionan de distinta manera. Entonces, el interlocutor, los dos interlocutores, el emisor y el receptor, digamos que el emisor utiliza una clave pública que tiene el receptor. Aquí cada persona, digamos, tiene sus claves y tiene una parte pública de la clave y otra privada. Entonces, cuando alguien te quiere mandar a ti algo encriptado, lo encripta con tu clave pública, que está accesible. Lo encripta con una clave pública y una vez que está encriptado con esa clave pública, solamente se puede desencriptar con la clave privada, que obviamente solo la conoce ya el receptor. ¿De acuerdo? Y utiliza su clave privada para desencriptar el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos claves, una parte que es pública para encriptar y la privada para que ya solamente la puede utilizar el dueño de la clave para desencriptar. ¿De acuerdo? Este es el planteamiento de la clave privada. El protocolo más utilizado, o uno de ellos por lo menos, es RSA, ¿de acuerdo? Donde, digamos, la clave pública consiste en dos numeritos, un número n muy grande, los dos son grandes, pero bueno, el número n pues tiene que tener al menos del orden de 300 cifras, es un número de unas 300 cifras al menos, ¿vale? L pues también del mismo orden. Esa es la clave pública. Y la clave privada es otro número D, también grande. Y entonces, ¿qué deben verificar estos números? Pues básicamente, el n debe ser el producto de dos números primos, ¿vale? Dos números primos muy grandes. Uno se apaña para encontrar dos números primos de unos 150 dígitos cada uno y los multiplica, ¿vale? Entonces obtiene un número de unas 300 cifras que nadie puede factorizar. Es decir, nadie a partir de aquí puede sacar ni P ni Q, ¿vale? Porque sería factorizar un número de 300 cifras que en un ordenador actual o en una red de ordenadores, un grid o lo que queráis, o en una nube, es decir, tardarías decenas de años, ¿vale? Entonces, estos para la otra parte de la clave, el E, hay que elegir un número, lo elige obviamente el que define la clave, que es el receptor, el dueño de la clave, que cumpla esta propiedad, que el máximo común divisor de este número con el número phi, la función phi de Euler de n, que es el phi de Euler en este caso sería p-1 por q-1, ¿vale? O sea, el máximo común divisor de e y p-1 por q-1 tiene que ser 1, ¿vale? ¿Y cuál es la propiedad entre d y e para que se pueda encriptar y desencriptar? Pues básicamente que en la aritmética módulo phi de n, d y e son inversos. E es un numerito y d, ¿qué es? El inverso en ese z phi de n, ¿de acuerdo? En la aritmética modular tenemos dos números, uno inverso de otro. Encriptamos con la e y se desencripta con la d, ¿de acuerdo? Entonces, la operación para encriptar es muy sencilla. Yo tengo un mensaje, ese mensaje lo tengo que, trocear en segmentos de manera que cada parte de cada trocito escrito en binario no sea más grande que la n, ¿vale? Eso, se trocea el mensaje y luego se trata como números y se hace esta operación. Este mensaje, cada trocito de mensaje
se toma como un número, se eleva a e módulo n. Esta operación es muy rápida, la exponenciación se hace muy rápida, y sea modular o no, es muy rápido y obtenemos el mensaje cifrado. C sería el mensaje cifrado de la m, ¿vale? Y entonces, para desencriptar el receptor, lo único que necesita es volver a hacer lo mismo con el mensaje cifrado que recibe, pero con la D, elevando a D en lugar de a E, y obtiene directamente el mensaje original. Justamente porque D por E es 1 en ZN, ¿vale? En ZN D por E es 1, ¿de acuerdo? Son inversos uno del otro, ¿vale? Entonces, ese es el mecanismo de RSA, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué se usa más? ¿La criptografía de clave privada, clave pública? Se usan las dos, por una sencilla razón. Bueno, obviamente se usa la criptografía porque es absolutamente necesario el mantener ciertas comunicaciones seguras, que no se puedan leer, salvo los interlocutores. La clave privada es muy rápida, es decir, todo ese procedimiento del el triple DES y todo eso está hecho en hardware, y prácticamente conforme entra el mensaje, a la velocidad que entra, sale codificado. O sea que es una codificación muy rápida, ¿de acuerdo? Y se usa de manera generalizada. ¿Y qué pasa con la clave pública? La clave pública es más lenta, porque fijaos la operación que había que hacer. Había que coger el mensaje, trocearlo en cadenas, digamos, de no más longitud que el número n que teníamos, hacer una exponenciación de números enormes que no caben en un registro, quiere decir que hay que hacer una aritmética ad hoc para hacer ese tipo de operaciones, y lo mismo para descodificar. Eso supone unos recursos, digamos, de computación bastante grandes. No se puede hacer hardware específico para hacer esta operación, porque el hardware, claro, tendría que tener registros no de 64 bits, sino de muchos más bits, ¿de acuerdo? Entonces no puede haber hardware específico y tiene que hacerse por software, ¿de acuerdo? Entonces es más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué se usa? Pues se usa para hacer la distribución de las claves que se usan en los sistemas de codificación de clave privada. Se distribuyen con un sistema, por ejemplo, un protocolo RSA, se distribuyen las claves y luego esas claves se utilizan en los sistemas de encriptamiento simétrico que llamamos, el triple DES y todos esos. Y entonces, digamos que la clave pública se utiliza para mandar pocos datos muy, muy importantes, como puede ser la clave privada, pero que no sean muy voluminosos. Y también para autenticar, digamos, a las personas se puede utilizar, ¿de acuerdo? Bien, entonces repetimos, el problema de que existiesen ordenadores cuánticos es que todos estos procedimientos de clave pública, los que se utilizan actualmente, todos serían vulnerables y no tendríamos manera de alimentar a los sistemas, digamos, de encriptamiento simétrico con las claves. ¿Y los de clave privada también se podrían desencriptar con ordenadores cuánticos? No, la clave privada, vamos, en principio no, ninguno. O sea, si usas clave tan larga como el mensaje y tal, eso es indescifrable, quiere decir, eso está demostrado. No depende del sistema de computación. Si usas claves más pequeñitas, pues bueno, en teoría no está demostrado, pero que nadie consigue leer esos mensajes. O sea, que la clave privada va a funcionar siempre. Si tú tienes realmente una clave privada y nadie más la conoce y tú la usas, va a ser imposible descifrar tu mensaje. Pero, me equivoco, pero la clave pública y privada, o sea, los asimétricos, yo creo que hasta ahora están considerados más seguros porque era más difícil de reventar los de clave simétrica, ¿no? O no es exacto lo que digo. O sea, yo tengo una idea de que... Vamos, quiero decir, los que se usan masivamente son los de clave privada, encriptamiento simétrico. Pero lo que te he dicho, para mandar la clave privada usas una clave pública.
Y yo tenía la idea de que es más difícil implementar un sistema de clave pública que un sistema de clave privada, con la computación tradicional, no con la cuántica, ¿sabes lo que te quiero decir? No, yo, vamos... es decir, Es fácil probar por fuera de ruta. Se van tomando medidas. Por ejemplo, ahora nadie considera que el DES sea seguro. El DES utilizaba una clave de 64 bits, pero sin embargo sí que consideran que el triple DES es seguro, que utiliza 3 claves de 64 bits. Hombre, conforme aumenta la potencia de los ordenadores, los sistemas de encriptación se hacen más complicados, entonces se sofistican más o se aumenta el tamaño de la clave. Entonces ahora nadie utiliza DES, pero sí que utilizan el triple DES, ¿vale? Y es lo mismo que con RSA. Hasta ahora, consideraban seguro números para las claves de RSA, números de 150 cifras. Ahora no consideran seguros números de 150 cifras, ¿vale? El DNI está codificado con 1024 bits, que son del orden de, pues eso, más de 200 cifras, ¿de acuerdo? Entonces, claro, es decir, la clave pública depende al final de la potencia de un ordenador. Si un ordenador es capaz de factorizar, pues te rompe tu clave. Claro, entonces tienes que poner números suficientemente grandes para que los algoritmos que existen no puedan hacerlo. Con la computación tradicional yo creo que es más difícil factorizar que probar una clave por fuera de ruta en una clave simétrica, ¿no? O sea, le cuesta más trabajo a un ordenador ir calculando números primos gigantescos que ir probando 20.000 claves, o sea, las que sean, ¿no? Bueno, le costaría básicamente lo mismo. Le costaría básicamente lo mismo. O sea, porque factorizar también lo puedes hacer probando. Tú vas probando números hasta que encuentras el número primo, un factor. Pero claro, eso supone que tienes que probar muchísimos números, lo mismo que si intentas descifrar probando claves, pues tienes que probar muchísimas. Es decir, básicamente no hay mucha diferencia entre En teoría es más fácil factorizar que probar fuerza bruta con claves, ¿vale? Porque factorizar algo se sabe, algo mejor que lo que es fuerza bruta, pero no mucho mejor, ¿vale? Bien, entonces, si la computación cuántica rompe el sistema de clave pública, pues digamos que la cosa va mal, porque la clave privada tampoco puede funcionar, porque se alimentan las claves de los sistemas de encriptación simétrica, se alimentan de claves distribuidas mediante protocolos de clave pública, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a explicar un poquito que esta tecnología, la tecnología cuántica que rompería estos sistemas de clave pública, a su vez permite generar protocolos para la distribución segura de claves privadas, ¿de acuerdo? Entonces esto entraría un poquito, vendría a sustituir la criptografía cuántica, vendría a sustituir en estos momentos a la criptografía de clave pública para la distribución de claves que se seguirían usando para el encriptamiento simétrico, ¿vale? Dispositivos de encriptación simétrica. Sí. Y si es tan seguro, ¿por qué no se utiliza en sí mismo en vez de andar para ir encriptando la clave? Pues porque en la criptografía cuántica, pues porque la velocidad de generación de clave no es muy alta. Ya vamos a ver, que decir, no podemos generar clave a mucha velocidad, claves seguras a mucha velocidad. Entonces no puedes, tienes que usar un sistema simétrico. No puedes irte al protocolo de cuaderno único, usar claves tan largas como el mensaje y una sola vez. Eso supondría que tendrías que tener un sistema para la distribución de claves que fuera rapidísimo, y en estos momentos no lo es. No lo es por problemas tecnológicos, y no lo es porque luego hay una merma de esa clave que nunca va a llegar, es decir, nunca va a superar la velocidad para generar clave privada. No puede igualar a la velocidad para transmitir datos, porque en el peor de los casos tú puedes hacer una criptografía cuántica que tenga la misma velocidad a la que tú transmites datos, pero como al transmitir la clave luego hay una merma de esa clave por una serie de procedimientos que hay que hacer, entonces la transmisión de clave nunca puede igualar a la transmisión de datos, a la velocidad de transmisión de datos. Entonces hay que usar siempre un sistema mixto, como está haciéndose ahora, pero
en lugar de distribuir las claves privadas por un sistema de criptografía clave pública, distribuirlas por un sistema de criptografía cuántica. ¿Vale? Eso es un poco el planteamiento. Entonces, vamos a describir un poquito. La idea es muy fácil. ¿Por qué? ¿En qué hay que basarse para poder distribuir, digamos, las claves en información cuántica? Hay que basarse en las propiedades que hemos visto, que vimos en la otra sesión. Que si tú no conoces el estado de un qubit, tú no puedes medirlo y saber exactamente lo que había. Y es más, cuando tú lo mides, normalmente, o puede ocurrir que estés modificando ese qubit, y esa modificación, cuando el espía intenta medir, va a modificar los qubits. Esa modificación que introduciría en los qubits al final genera errores en la clave del interlocutor. Vamos a llamar a Alicia el emisor y Bob el interlocutor. Alicia manda una serie de qubits para generar una clave. Si el espía se mete en medio, va a modificar algunos de esos qubits. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que Bob va a medir una clave que va a tener errores en algunos casos. Y entonces, una vez que ya se ha distribuido la clave, Alicia y Bob pueden hacer un muestreo de esa clave para estimar el número de errores. Y si hay errores, supone que alguien ha estado haciendo algo en el canal. ¿De acuerdo? O sea que ese es el procedimiento para detectar al espía. Entonces, la criptografía cuántica, digamos, va a ser segura en ese sentido, de que si el espía se mete en medio e intenta sacar información, los interlocutores se enteran. Entonces abortan el protocolo hasta que el canal sea seguro. ¿De acuerdo? Si se hubiera implementado la detección de esa interferencia, jamás podría reventar ese sistema de claves, ¿no? Porque siempre te enterarías de que te habían interferido, ¿no? Claro, sí, efectivamente. O sea, no habría manera... Efectivamente, en teoría, vamos a ver, en teoría, es seguro. La distribución cuántica de claves es segura. Salvo que la física no sea como creemos que es. Pues claro, estamos basando la seguridad de este protocolo en que la física es como la estamos usando ahora. Y si resulta que no es así, es decir, o sea que tampoco es una demostración absoluta. ¿Vale? Demostración matemática de eso, ¿no? ¿Vale? Pero hay una cosa que siempre está, por lo menos lo que entendí en la última charla, es que está supeditado a un canal intermedio de comunicación para definir los resultados con el qubit enlazado, quiero decir. O sea que en cualquiera de los casos, el caso que estamos viendo de Alice tendría que comunicar de otra manera a Bob lo que le ha resultado de su qubit, o sea, de su relación con el qubit que ha mandado por enlazado, porque tú no envías la clave, envías un qubit enlazado y lo que le estás diciendo es el resultado a Bob, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, en cualquiera de los casos, tu envío de clave sigue supeditado a otro medio. Sí, bueno, normalmente vamos a utilizar dos canales, uno cuántico y otro clásico. Pero aunque el espía tenga acceso a los dos y pueda manipular los dos, no puede sacar la clave, salvo... Bueno, no puede sacar la clave sin que los interlocutores se enteren. ¿Vale? Pues vamos. ¿La clave está siempre en el, digamos, al vuelo o tú la puedes almacenar? Porque, por ejemplo, si tú recibes información... Sí, la almacena normalmente, bueno. Es decir, los sistemas de criptografía cuántica que se planifican, por ejemplo, en el grupo de información cuántica de nuestra universidad, estamos haciendo, pues, desarrollando con Telefónica un sistema de distribución de claves por métodos cuánticos en metropolitano. Es decir, tienes que establecer una serie de nodos y esos nodos están siempre comunicándose entre sí cuánticamente para generar claves, y esos nodos almacenan claves privadas para luego servir de almacén de claves para las comunicaciones normales. O sea que sí que hay que almacenarlo. Se supone que tú tienes que almacenar la clave. ¿En qué lo almacenas? ¿En qué lo almacenas? Bueno, quiero decir, vamos a ver, cuando hablamos de seguridad estamos suponiendo que el entorno del emisor y del receptor es seguro. Es decir, si no, si puede ir uno y hacerse pasar por Alicia,
Pues claro, Lo que decís es que en qué lo almacenas, cuál es tu sistema, porque aquí lo de... pues lo almacenarás en disco. Lo estás enviando Quizá encriptado, a su vez encriptado con otras claves o lo que sea, pero lo almacenarás en disco. A ver dónde lo vas a almacenar. Quiero decir, que utilizas un sistema de almacenamiento clásico. Porque para el... Clásico, sí. Vale. La clave que generas es clásica. O sea, es un medio cuántico, pero al final tú tienes una clave clásica. Sí. Yo lo que no me queda claro es el tema de la seguridad, de que cuánticamente esa encriptación sea segura, porque, por lo que decía el compañero hace un momento, si está condicionada a que entre ellos luego se comuniquen por un canal clásico de comunicaciones para poder comprobar si la clave es correcta, la que se han enviado cuánticamente, digamos. Sí. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Porque el espía podría limitarse a escuchar el canal clásico, no tocar el canal. Pero en el canal clásico no descubres la clave entera, hombre. No lo descubres. Descubres que decir, imagínate, tú tienes 100 bits de clave, seleccionas al azar 10 y esos los haces públicos, ¿vale? Y entonces detectas el número de errores. Esos 10 los tiras a continuación y te quedas con 90. No vas a descubrir toda la clave para ver si hay errores. Haces un muestreo. O sea, un muestreo estadístico. Sí, un muestreo estadístico. Y luego esa muestra la tiras. Detectas el número el porcentaje de errores y luego ya lo tiras y te quedas con el resto. Por eso digo que de todo lo que llega en qubits y la clave que se genera en qubit, hay luego una merma. Por ejemplo, aquí, y luego, ahí tienes que, a pesar de que no haya espía, puede producirse algún error. Y entonces lo que no puedes tener es dos claves que no estén contrastadas. Entonces tienes que hacer una corrección de errores en la clave, aunque el número de errores sea pequeño y no se debe a un espía, hay un 1% de errores, los tienes que corregir. Entonces, todo eso produce una merma en la clave, y la clave neta final siempre es más pequeña que el número de qubits que tú has mandado, mucho más pequeña. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver un poquito cómo es el procedimiento para establecer esta seguridad en la criptografía cuántica. ¿Vale? Entonces la idea es muy sencilla. Tenemos a dos interlocutores, Alicia y Bob. ¿Vale? Entonces vamos a usar dos canales. Primero usamos el cuántico y luego usamos canal clásico para terminar el protocolo, ¿vale? Entonces Alicia genera una clave aleatoria, ¿vale? Utiliza un generador, lo que sea, genera su clave aleatoria y es la que intenta mandar a Bob para luego poderla utilizar en otros sistemas de criptografía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? No manda bits, sino que codifica estos bits en qubits, en información cuántica, para mandárselos a Bob, ¿de acuerdo? Entonces Alicia codificaría cada bit, lo metería en un qubit y lo mandaría, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, una cosa obvia. Alicia no va a codificar el qubit, el bit 1 en el estado 1 y el bit 0 en el estado 0, siempre, porque entonces no hemos cambiado nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer Alicia? Alicia utiliza dos posibles codificaciones diferentes. Usa la base 0,1 o bien usa otra base que es la que llamamos 0 más 1, 0 menos 1, que es como coger otra base distinta para codificar el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Porque si usa la base 0,1, pues el espía, habíamos visto que si el qubit está en estado 0 y en estado 1 era el único caso en el que se podía medir y no se modificaba, con lo cual obviamente Alicia no puede utilizar solamente como qubits el 0 y el 1 para mandar su clave privada, sino que tiene que hacer una variación un poquito más grande. Va a utilizar el 0, el 1, el 0 más 1 y el 0 menos 1, esos cuatro estados, ¿vale? Entonces ahora lo explicamos un poquito. Utiliza lo que llamamos dos alfabetos para codificar su clave privada, ¿vale? El primer alfabeto es que le llamamos 0,1, horizontal vertical, ¿vale? Donde el horizontal es como si tuviésemos, el 0, recordamos que el 0 y el 1 eran una base ortonormal, podemos imaginar que el 0 es el vector normal en el eje X, el 1 es en el eje Y, el vector normal. Si usamos este alfabeto, el alfabeto A1,
va a codificar el 0 con un fotón que llamamos que estaría en estado 0, que está polarizado horizontalmente, si queréis, ¿vale? Y el 1, pues en el estado 1, que sería un fotón polarizado verticalmente, ¿de acuerdo? Ese van a ser el estado 0 y el estado 1, lo que llamamos estado 0 y estado 1, ¿de acuerdo? Y si utiliza el otro alfabeto, que tiene otra base, también ortonormal, lo que pasa que es la base, digamos, que tienes, en lugar de ser el eje X y el eje Y, tienes las diagonales de los cuadrantes del plano, ¿vale? Entonces tendrías el 0, por ejemplo, representado por en la diagonal del primer y tercer cuadrante, y el 1 por la otra diagonal. Entonces, bueno, formalmente, ¿quién es este vector? Si el 0 es horizontal y el 1 es vertical, este es el 0 más 1, ¿vale? Es el 0 más 1, el vector 0 más 1. Y este otro es el 0 menos 1. Entonces, estos dos vectores también son ortonormales entre sí y forman una base también, ¿vale? Y en un fotón, sencillamente, podemos polarizar el fotón de estas 4 maneras: horizontalmente, verticalmente, con un 45 grados de inclinación o con 135 grados de inclinación, ¿de acuerdo? Y entonces Alicia lo que hace es, coge cada bit de su clave privada, elige aleatoriamente en cuál de los dos alfabetos lo va a codificar. Una vez que ha elegido aleatoriamente, codifica el bit en este qubit, en uno de estos 4 qubits, y lo manda, ¿de acuerdo? Y lo manda. Sí. ¿Elige el alfabeto cada qubit? ¿O Sí. elige un alfabeto para todos los qubits? No. Uno para cada bit de la clave elige un alfabeto para codificarlo. Lo codifica en un qubit y lo manda. Y este alfabeto no se lo dice a Bob. Porque si se lo dijese a Bob, el espía lo podría medir. Porque en lugar de medir en horizontal vertical, podría medir en esta base. Y el siguiente qubit puede coger a 1 o a 2. Sí, otra vez, elige aleatoriamente. Y también No se lo dice. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Alicia tiene su lista de bits que tiene que mandar, ¿vale? Entonces, elige para cada uno de los bits un alfabeto para codificarlo, aleatoriamente, ¿vale? Aquí imagina, bueno, que ha sido el alfabeto A1 en los 2 primeros casos, en los 3 siguientes el alfabeto A2, luego el alfabeto A1, luego el alfabeto A2, ¿vale? Y entonces va mandando cada uno de estos bits codificado según este alfabeto, lo construye el qubit y se lo manda a Bob, ¿vale? Entonces el primero, fijaos, como en este alfabeto el 1 era el fotón polarizado verticalmente, y le manda ese. En este otro, el 0 es el que está codificado horizontalmente, y le manda el qubit codificado horizontalmente. En este, que es el alfabeto 2, el 0 era el que está a 45 grados y le manda ese qubit, ¿vale? Entonces lo codifica así y lo va mandando, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, fijaos, le ha mandado esta lista de qubits. El codificado horizontalmente, que era el 1, el 0, el 0 más 1, 0 menos 1, 0 menos 1, el 0, perdón, y el 0 más 1. Y manda esos qubits, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos qubits? Pues con estos qubits pasa lo siguiente. Bob, cuando va recibiendo los qubits, tiene que medirlos, pero no sabe en qué alfabeto están codificados. Y no se lo va a decir a Alicia, porque si se lo dijera antes de medir, lo podría usar el espía para sacar exactamente la información. O sea que Bob tiene que medir a ciegas, sin saber. Pero Bob conoce los 2 alfabetos también. Sí, y el espía. Es público. Esto todo es público. Entonces, Bob elige para cada qubit que recibe el alfabeto en el que va a medir. Lo elige y ya está. Y obtiene una medida. Y va midiendo y va anotando las medidas que ha ido obteniendo. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué posibilidades hay? Cuando Bob mide, pues puede ocurrir varias cosas. Que si
mide un qubit en el mismo alfabeto en que Alicia lo ha codificado, pues lo va a medir bien. Es decir, si tú mides Alicia ha codificado el 0 en el alfabeto A1 o el 1 en el alfabeto A1 y Bob mide en este mismo alfabeto, pues la medida es perfecta. Es decir, sale exactamente lo que hemos recibido. ¿De acuerdo? Os podéis imaginar, para tener una idea un poquito más clara, que es como que la polarización es como una oscilación en una determinada dirección y que la medida es como una rejilla que yo la pongo con una rejilla horizontal y otra vertical, entonces yo la coloco y entonces si el fotón viene en horizontal o en vertical entra perfectamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entra perfectamente, pero ¿qué ocurre si el fotón viene oblicuo? No encaja con la rejilla y ¿qué pasa? Que acaban modificándose a uno de los dos estados, o al vertical o al horizontal. En ese momento la medida puede ser errónea y además se ha modificado el qubit, ¿vale? Se modifica porque se mueve a una de las dos rendijas, ¿de acuerdo? Entonces, si los alfabetos coinciden no hay problemas, porque el fotón viene polarizado en una dirección que encaja con la rejilla, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? Si coincide la medida es perfecta, es decir, medimos exactamente lo que venía, ¿vale? Sin errores. Pero ¿qué pasa si no coinciden? Si Bob mide un alfabeto y resulta que no ha coincidido con el de Alicia, porque como esto es aleatorio, pues obviamente la mitad de las veces no coincidirán, ¿vale? La mitad de las veces no coincidirán. Entonces pasa lo siguiente, que cualquiera de estos dos, si Alicia ha medido ha codificado en el alfabeto A1, manda un fotón horizontal o vertical, y Bob ha puesto una rejilla oblicua, pues cualquiera de estos tiene la misma probabilidad de salir en un sentido o en otro, ¿de acuerdo? Todos tienen la misma probabilidad, ¿vale? Entonces fijaos, la salida se ha modificado respecto a la entrada, y además las dos son equiprobables, porque el ángulo entre eso es exactamente 45 grados, con lo cual se va a cualquiera de las dos rejillas con la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa si Alicia ha medido en el alfabeto A, codificado en el alfabeto A2, y Bob mide con la rejilla del alfabeto A1, ¿vale? Aparecerían cualquiera de estos dos con la misma probabilidad, ¿de acuerdo? Bien, y entonces esto es lo fundamental. Bob mide aleatoriamente. Cuando no coinciden los alfabetos en el que ha codificado Alicia y ha medido Bob, la medida del bit puede ser errónea, ¿de acuerdo? Será errónea en la mitad de las veces, ¿vale? Porque si había codificado un 1 y tienes la misma probabilidad de irte al 1 que al 0, pues la mitad de las veces en las que no coincidan los alfabetos, el bit que tiene Bob será erróneo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hace Bob, ¿vale? Él ha elegido aleatoriamente también sus bases de medidas y ha medido lo que le venía de Alicia. Con esta base ha medido el primer qubit, como coincide ha obtenido un 1, bien. Con esta rejilla ha medido este qubit, obtiene un 0, bien. Con esta ha medido este y obtiene un 0. Con esta, fijaos, se ha equivocado, es decir, no ha coincidido el alfabeto con el que había codificado Alicia, porque aquí estaba codificado en el alfabeto A2 y aquí ha medido en el alfabeto A1, y bueno, le va a salir un resultado que puede ser 0 o 1, imaginamos que sea un 1, pero que puede estar mal, ¿de acuerdo? De momento no lo sabemos, ¿vale? Bob no lo sabe porque todavía no sabe en qué alfabetos ha codificado Alicia. Hace todo eso, este también no ha coincidido, puede ser erróneo este bit, este tampoco ha coincidido, puede ser erróneo, ¿vale? Y una vez que han terminado de hacer este protocolo, lanzan lo que sea, una cadena de bits, ¿vale? Y entonces ahora ¿qué hacen? Ahora lo que hacen es... Cuando saca toda la clave, no sabe cuántos bits tiene bien y cuántos tiene mal. O sí sabe cuántos tiene bien y cuántos tiene mal. No lo sabe. Hombre, sabe que más o menos aproximadamente va a tener bien el 75%. ¿Por qué el 75%? Bueno, claro. Cuando coincide la rejilla, el alfabeto coincide en la mitad de las veces, luego el 50% están bien.
Y cuando no coincide, en la mitad de los casos está mal. O sea que aproximadamente, lo que sabe seguro es que aproximadamente el 75% de los bits están bien y el 25% está mal. Eso es lo único que sabe. Pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Ahora se ponen en contacto, el protocolo cuántico ya ha terminado. Ya ha terminado. Y ahora utilizan un canal clásico. Utilizan un canal clásico para ponerse de acuerdo. Lo primero que hacen es, pues Alicia y Bob se comunican para indicar qué alfabeto ha usado cada uno en cada uno de los bits, y cuando no coincidan lo desechan. Desechan esas posiciones, las tiran, ¿vale? Pero entonces el espía tiene mucha información, entonces, porque sabe... No, pero fíjate que el espía tiene esta información cuando ya no puede medirlo. El fotón ya ha pasado. Todos los fotones ya han pasado, ya se han medido, y solo después se comunican. El espía ya no tiene los fotones para medirlos. Si el espía hubiese tenido esa información de los alfabetos que ha usado Alicia, en el momento en el que llegaban los fotones, lo podía haber sacado la clave entera, claro. Que el espía puede tener información, pero no simultánea, lo que quiere. Claro, la tiene a posteriori, la tiene cuando ya no puede utilizar esa información. Pero también puede hacer un poco lo que hace Bob, o sea, él aplica probabilidad de uno y aplico los que creo que son, y luego cuando lo están transmitiendo por un medio normal, empieza a ver cuántas coincidencias tiene. Vale, sí, ahora lo vamos a ver un poco, cómo podría hacer si el espía hace exactamente lo mismo que Bob, ¿vale? O sea, en el protocolo lo que hacen es, comunican ahora, normalmente Bob le comunica a Alicia la lista de alfabetos que ha utilizado, y Alicia le dice... O sea, para el primer bit es alfabeto, sí, para el primer bit es alfabeto, se lo manda a Alicia, y Alicia le dice entonces, pues tírame este y este. Tírame estos bits, tíralos, porque no valen, ¿vale? Y entonces se quedan únicamente con los bits en los que han coincidido los alfabetos, y en esos no puede haber error, o sea que tienen una clave común, ¿vale? Que es aproximadamente de la mitad de longitud que el número de qubits que se han lanzado, aproximadamente la mitad. O sea que si hemos mandado 1000, al final ya de momento tenemos como unos 500 más o menos. Pero no digas que el 75%. Ya, pero han tirado todos los en los que no coincidía, porque no saben cuál está bien y cuál está mal. En alfabeto. Vale. Los que coinciden los alfabetos, vale. Vale. Tú dices que no coinciden los bits, pero eso no puede mirar porque ya tiene la clave. Claro. Vale. Tiran, donde no coinciden los alfabetos lo tiran. Entonces tiran aproximadamente la mitad de las comunicaciones, no les van a servir para nada, ¿vale? Ahí hay una merma al 50%. Sirve para despistar al espía. Sí, sirve para despistar al espía, claro. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí viene un poquito resumido, que decir, es lo mismo, ¿de acuerdo? El procedimiento, más o menos igual, que decir, es describir exactamente lo mismo, solamente que en lugar de tener varias transparencias está en una sola transparencia, ¿de acuerdo? Entonces esto ya no tiene mayor interés, ¿vale? Es volver a repetir lo mismo. Entonces Alicia, bueno, es decir, al final, fijaos, Bob le comunica a Alicia, digamos, la lista de bases que ha utilizado, y Alicia le dice, este está bien, no les dice los bits, obviamente, solo le dice qué posiciones hay que guardar y cuáles hay que desechar, ¿vale? Estas hay que guardarlas, estas hay que desecharlas, y entonces ya se quedan con la parte de clave en la que han coincidido con los alfabetos, ¿de acuerdo? En teoría esa clave está bien, es igual la clave de Bob y la clave de Alicia, y entonces vamos a ver qué pasa con el espía. ¿Por qué este protocolo es seguro? Vamos a imaginar que el espía, que normalmente se llama Eva, hace lo mismo que Bob. Intenta hacer lo mismo que Bob para intentar sacar la información. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo siguiente. ¿Cuál es la información de Eva? La información del espía... Perdón, ¿cómo es? Se supone que Eva está interpretando el canal clásico ahora, ¿no? No, que ha interceptado primero el canal cuántico. Primero cuántico. ¿Vale? Pero si lo hubieran enterado, y hubieran transmitido otra clave, ¿no? Tú dices que siempre que interpretan un canal cuántico, se enteran el transmisor y el receptor, ¿no?
Sí. Entonces, Eva puede interceptar los dos, el clásico y el cuántico. Entonces vamos a suponer que está haciendo exactamente lo mismo que Bob. ¿Vale? Está haciendo lo mismo que Bob. Leer, cuando le llegan los qubits, elige el alfabeto, lo mide, ¿vale? Y luego de todos esos qubits que tenemos ahí, ¿qué información tiene Eva respecto de los bits que tenía la clave de Alicia? ¿Cuáles están bien? ¿Qué porcentaje de bits de Eva están bien? Igual que Bob. ¿Vale? Igual que Bob. Entonces, fijaos. Recordad que hemos desechado todos las comunicaciones en las que Bob y Alicia no han coincidido en la base. ¿Vale? En las que Bob y Alicia no han coincidido. Es decir, que de los bits que nos hemos quedado solamente es cuando Bob y Alicia han codificado Alicia y medido Bob en la misma base. Y luego, ¿qué ocurre? Que Eva también ha elegido al azar y unas veces habrá coincidido su alfabeto con el de Bob y Alicia y otras veces no. Cuando coincide con el de Bob y Alicia, todos han medido lo mismo, todo está perfecto, todos tienen el mismo bit. ¿Vale? Y entonces, eso ocurre en la mitad de las veces. La mitad de la clave neta, después de haber desechado las no coincidencias de alfabeto de Bob y Alicia, la mitad están bien, tanto para Eva como para Bob. La mitad de sus qubits están bien, sus bits en la clave están bien. Pero ¿qué ocurre cuando Eva se ha equivocado de clave respecto a Bob y Alicia, que es la otra mitad de las veces? Que solamente en esos casos Eva tiene bien, de ese 50%, solamente la mitad de los casos va a coincidir por azar con el bit bueno. Eso supone que tiene un 25% más el 50%, tiene el 75% de los bits de Eva coinciden con los de Alicia. ¿Y qué ha provocado en la clave de Bob? Cuando no teníamos el espía, la clave de Bob tenía el 100% de los bits iguales que los de Alicia. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido al meterse el espía en medio? Que cuando el espía ha medido en la base equivocada, en el 50% de los casos, ha cambiado el qubit, lo ha cambiado. Lo ha cambiado a la otra base y resulta que Bob ha medido en la base correcta y entonces Bob lo recibe en la base equivocada. ¿De acuerdo? Lo recibe en la base equivocada y entonces solamente la mitad de las veces mide bien y la otra mitad mal. Con lo cual Bob, fijaos, de tener el 100% de la clave buena, de la clave sin errores, el 100% de la clave sin errores, ha pasado solo a tener el 75%, por el hecho de que el espía se ha metido en medio. Pero no tenía el 100%, se ha perdido, hemos dicho que ha perdido parte de la clave. Se ha perdido. A ver, ahora vamos a hacer el análisis suponiendo que ya se han desechado las posiciones en las que Alicia y Bob no han coincidido en la medida. Si tomas 100%, las posiciones... ¿Vale? Que sí que Si desechas esas, la clave de Bob coincide al 100% con la clave de Alicia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque solo se considera, como al final se va a desechar los otros casos, solo consideramos esos. Y en esos casos, donde Alicia y Bob han medido han usado el mismo alfabeto, Eva puede usar el mismo en la mitad de los casos y entonces todos tienen el bit bien, el 50%, y cuando se ha equivocado Eva ya no tiene, de ese otro 50%, ya no tiene todo, sino que tiene la mitad, tiene un 25% más, y Bob, como al haberse equivocado Eva, cambia la polarización del fotón, luego Bob también lo mide mal, y solamente en la mitad de esos casos obtiene el bit bueno. Con lo cual Bob tiene el 50% cuando coinciden todos los alfabetos, más el 25% cuando Eva se equivoca. Igual que Eva. Entonces tendrían Eva el 75% de los bits coincidentes con los de la clave de Alicia y Bob el 75%. Entonces ahora, claro, Bob y Alicia van a hacer un muestreo de errores y se van a dar cuenta de que ahí hay muchos errores. No debería haber ninguno y van a tener un 25% de errores. O sea que el efecto de meterse el espía en medio, intentando simular y hacer lo mismo que Bob, ha generado un 25% de errores en la clave de Bob. Y eso se puede detectar obviamente haciendo un muestreo
de la clave final que tienen Alicia y Bob. Lo que pasa es que podría ocurrir que A ver, espera un poquito, que está... Sí. Gracias. No, pero entonces a Bob habría que sumarle aún todavía más, porque si el profesor P se suma la probabilidad de que cuando se ha enviado algo erróneo y la medición puede ser generar un valor correcto aleatoriamente, lo cual supone un 50% de esos valores, se tendría que añadir a Bob el 50% del 25% que ha fallado Eva, porque él también puede tomar un valor que a la hora de leer no lo lea correctamente, con lo cual lea el inverso, que sea el correcto real. No, vamos a ver, quiero decir... Vamos a ver. Claro, ¿es que? Vamos a suponer, ya hemos desechado los casos en los que Alicia y Bob han medido en alfabeto distinto, ¿vale? Han usado alfabetos distintos, ¿vale? Sí, nos quedamos con los términos. Alicia y Bob ya han usado el mismo alfabeto. Y entonces hay dos opciones, dos casos a analizar. Si Eva ha usado el mismo que Alicia y Bob o el otro. Sí. Si ha usado el mismo, que es en el 50% de los bits que tienen en la clave, Eva y Bob tienen ese 50% de los bits los tienen bien, que coinciden con los de Alicia. Vale. Vale, o sea, Y cuando Alicia ha cambiado no ha usado el mismo alfabeto, que es el otro 50%, ¿qué ocurre? Pues que Alicia solo tiene de ese 50%, del otro 50% de la clave, solamente la mitad de ese 50% los va a tener bien. Vale, O tienen un 25% y más el 50, 75%. ¿Y qué ha pasado con Bob? Que le ocurre lo mismo. Que una vez que Alicia ha medido así, que Eva ha medido así, ha cambiado la polarización del fotón. Imagínate que Alicia había mandado un fotón en la base horizontal vertical y Eva ha medido en la base en diagonal. Entonces, después de la medida, el fotón está en diagonal, o es el 0 o es el 1. Y Bob sigue midiendo en la base horizontal vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Que Bob ya no puede medir bien ese qubit y le va a sacar la mitad de las veces 0, la mitad de las veces 1, con lo cual solamente la mitad de las veces de esos casos va a coincidir su bit con el de Alicia. Igual que Eva, exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo. Alicia elige aleatoriamente el alfabeto, Bob no lo sabe, tiene que elegir aleatoriamente. Como luego van a desechar los casos en los que no han coincidido, al final, ¿qué ocurre? Que solamente nos quedamos con los casos en los que Alicia manda un qubit y Bob mide en el mismo alfabeto. Luego, Pero si el espía se mete en medio, intenta medir, claro, si coincide el alfabeto no pasa nada, pero si no coincide en el alfabeto, ¿qué está pasando? Que el espía está modificando el qubit de Alicia y eso perturba el resultado de Bob. Pero cuando lo modifica a un valor que aleatoriamente coincide, que es ese 25% extra, claro, en ese le estás dando un 25% a Bob. ¿Sí, Bob? Que está en ese... Vamos a ver, o sea, tú imagínate, vamos a ver, no, míralo así. Alicia está mandando qubits a Bob, los dos miden en el mismo alfabeto, y entonces Bob tiene todos los qubits, todos los bits que mide están bien. ¿O no? Porque Sí. como es aleatorio... Que no, que si miden en el mismo alfabeto, si miden en el mismo alfabeto, en la medida está bien hecha, porque es en el fondo clásica. ¿Vale? Si miden en el mismo alfabeto, el resultado de Bob es siempre el mismo bit que había codificado Alicia. Entonces, ¿qué ocurre si se mete el espía en medio? Que cuando se equivoca, al medir, modifica el qubit que le llega a Bob, lo cambia de base, y entonces ahora Bob ya no mide con seguridad el bit que había mandado Alicia, solo una mitad de las veces. O sea que Alicia, cuando intenta medir, perturba los qubits y eso al final genera errores en la clave de Bob que no deberían existir si no estuviese en medio el espía. ¿Vale? ¿Cómo sabemos los errores? ¿Cómo sabemos? No, una vez que han hecho que han desechado, se han comunicado, Bob le ha dicho la lista de alfabetos que ha usado, Alicia le dice, pues entonces tira este bit, porque no han coincidido, tiran eso, se quedan con la clave ya más pequeña, comprimida, ¿vale? Y entonces luego hacen una estimación del error.
Entonces eso supone, imagínate, Alicia elige el 10% de las posiciones al azar, las hace públicas, Bob las lee, las comprueba con sus posiciones y dice, pues mira, el porcentaje de errores es este. Entonces estiman un porcentaje de errores. Esas posiciones que salen públicas, obviamente a continuación se tiran, pero sirven para estimar el número de errores que hay en la clave. Y eso nos da información de si puede haber un espía o no. ¿Y qué porcentaje de muestreo utilizan? Porque entonces no es seguro totalmente. Si da la casualidad que... Sí, pero todo esto se demuestra que es seguro, pero con cierta probabilidad. Pero imagínate, con un 10% de muestreo de la clave, digamos... Que un 10% es un muestreo estadístico muy alto, es decir, te vas a ir seguro si se ha interferido en la clave, ¿sabes? Que sí. O sea, tú puedes hacer muestreos donde el error en la estimación de la cuota de error precisamente sea muy pequeño. O sea, que eso es seguro, no hay problema. O sea, tú puedes hacer que la probabilidad de que no esté el espía sea el 99%, pues si quieres el 99,9%, tienes que aumentar un poquito el muestreo, pero con muestreos del 10% es más que suficiente. Si hay un solo error, ahí ya se considera que... Vale, luego, luego están las partes un poquito más prosaicas, ¿no? Que esto es en teoría. Si no hay espía, la clave de Bob coincide exactamente con la de Alicia. Eso, quiere decir, los qubits son dispositivos, son estados analógicos, quiere decir, estás en 0 y 1, pero igual lo has movido un poco. Puede haber algún error. O sea, el canal puede tener un porcentaje de errores intrínseco, independiente del espía, que pueda ser, yo que sé, de un 1%, un 0,5%, cosas así. Entonces, claro, lo que se hace es estimar el error y asumir que el error, sea del canal o sea del espía, suponer que el error se debe completamente al espía, y entonces lo que se hace es lo siguiente. Normalmente se establece un umbral de error por encima del cual hay que abortar y por debajo del cual no se aborta, pero aunque haya, normalmente se aconseja que ese umbral sea un 11%, ¿vale? En la práctica nosotros estamos usando digamos un umbral más bajo, de un 5%. Por debajo de un 5% de error no desechamos la clave. Entonces, ¿qué hay que hacer a continuación? Si tú has estimado que hay un 4% de error, que podría ser del espía, pero sabemos que el espía con un 4% de error, la información que tiene es muy pequeña, ¿vale? Y entonces lo que se hace a continuación es lo siguiente. Primero hay que unificar la clave para quitar todos los errores, y se utilizan pues códigos correctores o algún sistema para corregir los errores que haya en la clave de Bob, ¿vale? Que eso es lo que se llama la unificación de clave. Y a continuación hay que hacer un proceso de amplificación de la privacidad, que se llama, porque todavía se estima que un supuesto espía podría tener un poco de información. Entonces, reduciendo la clave un poco, esa información que tiene el espía se le puede quitar a costa de reducir la clave. Aquí siempre estamos reduciendo la clave. Los códigos correctores también reducen la clave. La amplificación de la privacidad también reduce la clave, ¿vale? Entonces, hay todos esos procesos. Después de que se ha terminado todo esto y se ha hecho la estimación del error, hay que decidir si abortar el protocolo o no. Entonces se pone un umbral de error por encima del cual se aborta y por debajo no. Pero claro, sigue habiendo error, aunque sea menor de un 5%, hay error. Hay que hacer lo que se llama la unificación de la clave, que es utilizar básicamente códigos correctores para quitar los errores que todavía quedan en la clave, y a continuación hacer lo que se llama una amplificación de la privacidad. Con el dato del error se puede estimar la información que tiene Eva, y en función de la información que tiene Eva tienes que hacer un protocolo de amplificación de la privacidad para que esa información que tiene Eva se le quite. ¿Cómo se hace la amplificación de la privacidad? Pues es sencillo. Imagínate que tú tienes 2 bits de claves, bueno, 2 bits o bueno, los que sean, 2 bits, y que Eva, digamos, por ejemplo, sabe que uno de ellos está bien, porque puede saberlo, porque ha coincidido su medida con la de Bob, ha coincidido, y sabe que ese bit está bien.
Pero si tú, por ejemplo, sustituyes esos 2 bits por el XOR de los dos, el bit, y Alicia sabía que el primero lo tenía bien. Eva, perdón, sabía que el primero lo tenía bien. Pero si tú haces ahora sustituyes el primero y el segundo por el XOR de esos 2 bits, la información que tenía Eva ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora depende del segundo bit y Eva no sabía cuál era exactamente el segundo bit. ¿De acuerdo? Con lo cual ha perdido completamente la información. O sea, ese tipo de procedimiento. Pero claro, estamos reduciendo la clave, estamos cogiendo 2 bits y reduciéndolos a 1. Entonces, con procesos de este estilo, reduciendo la clave, se le puede quitar la información a Eva, la poca que pudiese tener. ¿De acuerdo? Entonces, todo el protocolo de criptografía cuántica, digamos, en la práctica lleva todos estos procesos. ¿Vale? Sí. Sí, te iba a comentar si con los códigos correctores podemos averiguar el código. O sea, nos ha llegado ya la clave, la tenemos. Y ahora con los códigos correctores averiguamos lo que esté mal, lo corregimos, ¿no? Con lo cual al final tenemos la clave bien. Y tenemos la clave que estaba mal también. Podemos comparar, ver cuáles son los bits que estaban erróneos, que esos pueden ser los que tenga Eva, y eliminarlos de la clave. ¿Eso se podría hacer? ¿O es una...? Sí, se podría hacer. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque la aplicación de los códigos correctores no es tan sencilla porque el código corrector en realidad te va a hacer una reducción de la clave. O sea, porque me refiero a que tú utilizas una palabra código, o sea, tú tienes un código corrector y digamos ese código corrector, como tiene redundancia, para corregir precisamente, la clave con la que tú te quedas no es con la palabra del código corrector, sino con la palabra sin redundancia, o sea que se reduce un poquito el tamaño también. Entonces luego ya, una vez que has reducido eso, ya no puedes comparar con la clave que tenías. O sea, no es tan sencillo. O sea, no se puede, digamos, usar un código corrector que te diga cuáles están mal. ¿De acuerdo? Una pregunta. El protocolo BB84, ¿de cuánto más o menos el tamaño de clave que envías al inicio y de cuánto te suele quedar al final una vez corregida? Pues en estos momentos, quiero decir, nosotros estamos utilizando ráfagas del orden de 1 millón de bits, que transmiten 1 millón de bits, y al final quedan alrededor después de todos los procesos, las pérdidas que tiene. El fotón no llega, que si hay problemas técnicos de si no llega, que el detector no ha funcionado, no sé qué, más el proceso de reducción a la mitad, porque en la mitad de las posiciones hay que tirarlas, más luego el muestreo y luego la amplificación de privacidad, normalmente se reduce casi a unos 2.000-3.000 bits. O sea que tienes ahí una reducción de más casi del orden de 500. O sea, tú mandas de la longitud de clave que tú inicialmente mandas para intentar transmitirla, aproximadamente solamente 1 de cada 500 bits te queda como clave neta. O sea que la reducción es grande, y además la velocidad de transmisión no puede ser muy alta por el problema de los detectores, de los fotones. Por eso digo que decir, en estos momentos, bueno, eso es un problema tecnológico, el problema de los detectores, pero la reducción de la clave para hacer todos estos procedimientos que son necesarios para asegurar la seguridad, pues claro, la reducción puede ser de 500, entre 100 y 500, claro, respecto de la longitud de la clave inicialmente lanzada. ¿Y cuánto tarda más o menos en enviar la clave inicial lanzada? De 1 millón de... Pues eso viene a ser, en la velocidad de transmisión suele ser de unos 10 megahercios. No puede ser más por el retraso que tienes el tiempo que tienes que esperar, que es del orden de unos 200 nanosegundos, que tienes que esperar ese tiempo para que los detectores se estabilicen. ¿De acuerdo? ¿Y sobre qué canales hace esto? ¿Sobre fibra óptica? Fibra óptica, sí. Se puede hacer sobre fibra óptica, ¿vale? También hay dispositivos de criptografía al aire.
criptografía al aire, lanzar un fotón al aire de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, la capacidad del canal es un poquito mayor. Es un poquito mayor. Aparentemente dicen, ¿sería más difícil? Pues no. Es decir, digamos, el aire absorbe menos la luz, y entonces, bueno, si tienes cierto cuidado y tal, que decir, que tú puedes lanzar un fotón de día incluso y capturarlo en otro lugar. Se ha hecho, un grupo alemán hizo una transmisión de isla a isla en Canarias, una comunicación cuántica, digamos, para transmisión de claves de una isla a otra, en torno a 120 kilómetros o algo así. Y ahí la velocidad puede ser prácticamente la misma que en fibra óptica. Incluso la velocidad es la misma de transmisión. Tienes menos pérdidas que en la fibra óptica. Con lo cual, digamos, al final generas un poquito más clave si es al aire que si es en fibra óptica. Lo que pasa que los dispositivos que tú necesitas para hacer la transmisión criptografía cuántica al aire, pues requieren, digamos, calibraciones y cosas periódicas que son un poquito más sofisticadas que en fibra óptica. ¿De acuerdo? Se está intentando también hacer transmisión vía satélite. O sea, hacer transmisiones vía satélite para tener mayores alcances. Entonces, todo lo que es al aire se está desarrollando. Y lo que es en fibra óptica, pues prácticamente ya hay desarrollos comerciales y hay, bueno, incluso hay líneas comerciales. Algunos bancos tienen alguna línea de comunicación que ya usa criptografía cuántica, y se están intentando crear redes metropolitanas de distribución de claves cuánticas. El problema vamos a comentar ahora, vamos a terminar un poco la idea esta, y luego entramos un poco en los detalles, digamos, de la implantación, digamos, comercial de la criptografía. Hay que comentar, digamos, básicamente los dos problemas que ya hemos dicho, que la fibra óptica absorbe los fotones y el problema de los detectores. Entonces, bueno, fijaos que ahí hemos hecho un protocolo del espía, ¿vale? Hemos diseñado un protocolo que parecería bueno, pero no es el mejor, ni mucho menos. El espía puede conseguir protocolos mucho mejores que el que hemos dicho antes de intentar imitar a Bob, ¿vale? Pero se puede demostrar que haga lo que haga el espía, digamos, la información. Básicamente la idea es que lo que llamamos aquí discrepancia es el número de errores que se quedan en la clave de Bob, ¿no? Es la discrepancia. El porcentaje, o el tanto por uno de errores que tendría la clave de Bob. ¿De acuerdo? Entonces, la discrepancia obviamente tiene que ver con la información de Bob, que sería uno menos la discrepancia es la información de Bob, los bits que tiene buenos. Sería pues el complementario, ¿no? Si tienes mal digamos, errores del 10%, pues tendrías, la discrepancia sería 0,1 y la información sería 1 menos 0,1, 0,9, el 90%, ¿vale? Entonces esta curva me dice cuál es la información de Bob en función de la discrepancia que haya, de los errores que haya en la clave de Bob. Obviamente, si no hay discrepancias, la información es 1 y disminuye linealmente, ¿de acuerdo? Y entonces se pueden calcular también cuál sería la información máxima que puede tener el espía si ha introducido una discrepancia de. Entonces esta curva es el mejor protocolo posible para el espía, qué información tiene cuando la discrepancia es de. Y es una curva que hace algo así, ¿vale? Hace esto. Entonces, mientras estemos con una discrepancia menor que el punto este de intersección, ¿qué ocurre? Que tiene más información Bob que el espía. Y si Bob tiene más información que el espía, en teoría, podría seguir el protocolo. Se podría seguir el protocolo y hacer una amplificación de la privacidad suficiente para quitarle la información que tenga el espía. Y normalmente aquí se pone en el 10%, el 11%, el límite un poco para abortar el protocolo. Fijaos en donde Bob tendría del orden del 90% de la clave buena y Alicia
digamos, perdón, EVA por debajo del 80%. ¿Vale? Los protocolos de amplificación de privacidad permiten que si Bob tiene más información que el espía, se pueda generar una clave en la que el espía no tenga información. Claro, si la diferencia es muy pequeña, la clave hay que reducirla mucho más, ¿no? Y entonces por eso se ponen una serie de límites, y de hecho nosotros hemos visto que es mucho más rentable, en lugar de poner el 10% de error, poner el 5%, porque con el 5% de error como umbral, digamos, la pérdida para la amplificación de la privacidad es mucho más pequeña. ¿Vale? Y entonces, bueno, estas curvas se ha demostrado que ese es la información máxima del espía en función de la discrepancia que genera en la clave de Bob, sigue esta curva. Y eso nos asegura que se puede hacer criptografía cuántica segura. ¿De acuerdo? De acuerdo, entonces, bueno, respecto a los sistemas comerciales, existen varias compañías. La primera que, digamos, es esta, que es una compañía suiza, y de Quantic. Nosotros usamos dispositivos de esta empresa. Tienen varios dispositivos. Nosotros tenemos un dispositivo, no el comercial, sino que es un poquito el de más investigación para universidades y demás, que se llama Clavis, y tenemos, bueno, pues ahí tenéis los dos aparatos, Alicia y Bob. Se le pone la fibra óptica y luego, bueno, tiene una interfaz para poder interactuar desde un ordenador con todo, y parametrizar la comunicación cuántica, establecer, digamos, los protocolos, el inicio de pulsos, todo eso se controla desde un ordenador externo, y nada, pues se van generando claves y luego el ordenador hace toda la parte clásica, la hace el ordenador. Lo único que le pide al dispositivo cuántico es que haga la comunicación cuántica. ¿De acuerdo? Pero una pregunta. Sí. Esto es criptografía cuántica, pero eso no son ordenadores cuánticos, ¿sí? No. A ver. No. Mira, aquí fijaos, que decir, solo se manda un fotón, un qubit. Un ordenador cuántico necesita muchos qubits y eso ya es mucho más complicado de manejar todos a la vez y hacer puertas cuánticas entre ellos. Aquí básicamente se manda un qubit y lo único que hay que medir es si viene, en qué dirección viene polarizado, que eso es muy fácil. Como es luz es muy fácil. Se hace pasar por un cristal, dependiendo de la polarización se va de un lado a otro y pones un detector u otro. Si se lo detectas aquí es que venía en una polarización, si lo detectas ahí es venía en otra. Eso es una tecnología muy sencilla. Todo esto, claro, la tecnología de láser viene desarrollándose desde hace más de 50 años, entonces con láseres se puede hacer cualquier cosa ya. La tecnología está muy, muy, muy avanzada. Por eso es fácil construir estos dispositivos. Pero solo usan un qubit. Y un qubit no en cualquier estado posible, sino en 0, 1, 0 más 1, 0 menos 1, básicamente, no más. No usan para EPR como explicabas antes. No, esto no genera para SPR. Pues para SPR no hay dispositivos comerciales, porque son costosos. Sí que se manejan en laboratorios, pero poner un dispositivo comercial es muy costoso. Más que por lo costoso que es el dispositivo en sí, porque la velocidad a la que puedes obtener par SPR es muy baja. O sea, porque, bueno, aquí hay que esperar, para generar un par EPR tienes que esperar que se produzca un cierto proceso. Ese proceso, digamos, lanza dos fotones en estado entrelazado 0, 0 más 1, 1, pero esos fotones salen en cualquier dirección, hay que capturarlos, esperar más o menos que salga alguno en una dirección determinada. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que el número de pares EPR que tú tienes por segundo sea muy bajo, muy bajo. Y entonces, comercialmente no interesa un dispositivo de ese estilo. Sí. Yo creo que te voy a preguntar una estupidez, pero es que tengo la curiosidad. Dices que al final, si se hace con fotones, se polarizan en el espacio, ¿no? En vertical, horizontal o en oblicuo. Sí. Es una polarización espacial. Sí. Entonces, ya te digo que puede ser una gilipollez. Bueno, pero vale. si no es ninguna gilipollez. gilipollez. Van a través de fibra óptica y es una polarización espacial. El hecho de que la fibra óptica, pues yo que sé, que haga bucles o que cambie de posición o de curvatura o lo que sea. Vale. En el espacio usan polarización horizontal vertical. En la fibra óptica no.
usan otra manera de codificar el qubit, no usan polarización, ¿vale? Porque efectivamente la fibra óptica acaba cambiando la polarización del fotón. Entonces utilizan, en fibra óptica realmente no usan polarización horizontal, sino que utilizan lo que llaman una diferencia de fase en el fotón. El fotón es un campo electromagnético, entonces dependiendo, digamos, de dónde empieza la onda a moverse, digamos, para el 0 usan un fotón con una fase, digamos, 0, y para el 1 usan que empieza, digamos, pi medios más tarde empieza la onda. Van desfasadas las ondas. Entonces, ese desfase es el que permite distinguir el 0 del 1. Y ese desfase es estable, aunque el fotón vaya por la fibra óptica, no se modifica en la fase esa. Y eso también funciona cuánticamente, de manera Sí. que cuando se lee se ve afectado de la misma manera que si habláramos de polarización. Sí, es lo mismo. Funciona igual, lo que pasa que obviamente el soporte físico es un poco diferente. Es el fotón, pero no la polarización del fotón, sino la fase un poco de la oscilación electromagnética. ¿Vale? O sea que efectivamente no es ni una tontería. En el aire sí que se hace con polarización, porque el aire no modifica la polarización, pero en fibra óptica no. Se usa, digamos, el mismo fotón, el mismo soporte físico, los fotones, pero codificado de otra manera. ¿De acuerdo? En aire tiene que ir en línea recta, obligatoriamente, claro. Sí. Sí, en el aire tiene que ir en línea recta y, bueno, que decir, uno de los problemas es la alineación de los láseres. La alineación del láser para darle al detector que está a 100 kilómetros y es una cosita así, ¿no? Pequeñaja. Bueno, eso con un láser auxiliar de mucha potencia y visible, pues se alinea. Usas, digamos, un láser de referencia que es mucho más potente que el de luz visible, y ahí de esa manera consigues alinear el láser con el detector. ¿Vale? Bueno, hay más empresas. Esta de Magic Qtech, esta es americana, es decir, esta es una empresa de muchas más cosas. La anterior, ID Quantic, es exclusivamente una empresa de información cuántica. ¿De acuerdo? Luego está también NEC, que ha sacado un dispositivo de criptografía cuántica. Está Toshiba. Y bueno, yo creo que estas son las más importantes, ¿vale? Entonces vamos a ver los problemas reales de la información, de los sistemas de criptografía cuántica. Los problemas más importantes son dos, ¿vale? Ya hemos comentado un poquito. El primero es la longitud de la fibra óptica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es una gráfica del dispositivo de Toshiba, que lo ha publicado la misma compañía, sobre cómo decae la cantidad de la longitud de la clave que se genera por segundo en función de la longitud en la fibra óptica, ¿vale? Pues fijaos que tenemos aquí, bueno, para hasta 10 kilómetros por ahí, digamos que el número de de kbits por segundo que se pueden generar es del orden de 1000, ¿de acuerdo? Y esto empieza a decaer conforme la línea conforme haya más distancia entre Alicia y Bob, la clave que se puede generar es más baja. Y bueno, llega un momento en el que prácticamente decae ya exponencialmente, y prácticamente a partir de 100 kilómetros ya es imposible, digamos, establecer clave. Este problema, ¿esto por qué se produce? Esto se produce porque, digamos, cuando un fotón entra en una fibra óptica, pues la fibra óptica es un medio material y puede absorber el fotón. Entonces la probabilidad de que un fotón al atravesar un metro de fibra óptica se absorba será lo que sea, una probabilidad pequeña, ¿vale? Pero claro, si tú vas alargando la fibra óptica, digamos, la probabilidad de que llegue al final de la fibra va cayendo exponencialmente con la longitud de la fibra. Entonces, bueno, es decir, si tú duplicas
la longitud de la fibra, la probabilidad de que llegue se divide por 2. Es decir, entonces llega un momento en el que la probabilidad es tan baja que prácticamente ya no es rentable el establecer una conexión cuántica a esta distancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué soluciones tiene? Bueno, esto tiene, digamos, no tiene mucha solución en estos momentos, porque la fibra, quiero decir, no podrás conseguir una fibra que sea más transparente a la luz o no, pero eso lo único que haces es que en lugar de 100 puedes ir a 120 kilómetros, pero no vas a aumentar enormemente la distancia. Entonces, por eso hablamos siempre de redes metropolitanas de distribución de claves privadas, ¿no? Distribución cuántica de claves privadas. ¿Por qué? Porque en una red metropolitana tú puedes hacer enlaces relativamente cortos, de no más de 10 kilómetros. En una ciudad tú puedes poner una red donde los enlaces más largos sean, por ejemplo, no mayor de 10-12 kilómetros. Y entonces ahí todo funciona bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede resolver este problema? Bueno, pues este problema se podría mejorar, digamos, tecnológicamente, bueno, si se mejorasen o se cambiasen un poco las características o de los detectores o de la fibra. Porque hay una cosa, y es que, por ejemplo, ocurre que los detectores, digamos, su mayor capacidad para detectar fotones se producen a una determinada longitud de onda de la luz, para un determinado, digamos, color de luz, ¿vale? Y la fibra óptica, el mínimo de absorción que tiene es para otra longitud distinta. Con lo cual, al final, si tú quieres que se absorban pocos fotones, eliges la frecuencia que mejor le va a la fibra óptica. Pero eso supone que los detectores entonces detectan peor. Y entonces tienes pérdidas en los detectores, ¿vale? Entonces, bueno, si se consiguiese unificar, digamos, encontrar un detector que su mejor ratio de detección coincidiese con la longitud de onda en la que la fibra óptica absorbe menos fotones, pues se mejoraría notablemente la velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? Eso es un problema que puede ser un problema tecnológico de cambiar de material en la fibra o de cambiar de dispositivos para detectores. ¿De acuerdo? Pero no, más allá de esa mejora no es posible ir para adelante. Entonces, ¿qué habría que hacer ahí si quieres conseguir mayores longitudes? Hacer repetidores cuánticos. Utilizar lo que es el procedimiento de teletransporte de un estado cuántico para hacer un repetidor cuántico. O sea, tú lanzas ahí un fotón, ese fotón, digamos, en lugar de lanzarlo a través de una fibra de 500 kilómetros, que prácticamente es seguro que no va a llegar, pues lo guardas al principio, lanzas, por ejemplo, pones un repetidor a 100 kilómetros, estableces un puente con un par EPR entre el primer punto y ese primer repetidor. Ese puente, bueno, puede que tengas que hacer varios intentos para establecer el par EPR, pero cuando ya lo tienes, teletransportas el fotón a ese punto y vuelves a hacer lo mismo con el siguiente, ¿vale? Y de esa manera, sin arriesgar a que tu fotón se absorba en la fibra, puedes conseguir que llegue. Entonces, haciendo este procedimiento, la probabilidad de que el fotón llegue al final es muchísimo más alta, no decae exponencialmente, decae solo linealmente respecto de la longitud. Y eso permitiría, digamos, hacer comunicaciones cuánticas a mayor distancia, por fibra óptica. ¿De acuerdo? Lo que pasa que tecnológicamente los repetidores cuánticos pues todavía no están desarrollados suficientemente como para poder poner repetidores cuánticos que sean comerciales. ¿De acuerdo? ¿Los aparatos comerciales no pueden actuar de repetidores? ¿Los aparatos comerciales que has mostrado? No, esto es... O sea, la comunicación entre Alice y Bob tiene que ser una fibra óptica. Sí, pero si pones, sin amplificadores ni nada, Bob, pero Bob es el Alice del siguiente Bob, eso no se puede hacer. No. Sí, eso es una red. Una red. Entonces sería un repetidor, ¿no? No, es decir, tú podrías mandar una clave del primer Alice a Bob de Bob al segundo. Del Bob al siguiente, y entonces pero tú generas claves entre estos dos. Cuando tú mandas información codificada, codificas aquí tienes que descodificar con una clave, codificar con otra y volver a mandar.
no es, ¿vale? Y luego está la Eso es como funcionaría una red de metropolitana, es decir, entre cada pareja de vértices vecinos estableces claves que te permitan hacer la comunicación. ¿Y qué más te da? Tienen claves distintas y dicen que son de un solo uso y aleatorio, ¿no? O sea, en el fondo te da lo mismo. Transmitir la clave, no tenés sentido transmitir la clave a 1000 kilómetros. Tú vas haciendo cambio de clave cada 20 kilómetros y a ti te da lo mismo, realmente. O sea, no repites la clave, pero haces un nuevo proceso para... Son las 9, perdón. Sí, que no cambias la clave, pero... Vale. No, pero me refiero que decir, ningún dispositivo que amplifica actualmente las líneas de comunicación en fibra óptica sirve para amplificar comunicaciones cuánticas, porque cambian todas las propiedades entre los fotones. Entonces, el único dispositivo sería hacer teletransporte cuántico. Eso no se puede hacer comercialmente. Entonces, la única opción en este momento es hacer comunicaciones más cortas de 10 kilómetros, 12 kilómetros, y a partir de ahí hacer como una red. O hacerlo por el aire también, ¿no? O hacerlo por el aire, ¿vale? Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues nada, entonces ya terminamos con esta sesión, y el próximo jueves veremos un poquito la de computación cuántica, donde veremos un poco cómo funciona el algoritmo de Shor, un poquito las bases de la computación y cómo funcionaba el protocolo para hacer teletransporte de un estado, que es un protocolo bastante sencillito y que se entiende, ¿vale?